Señoras y señores, gracias por estar en la hora con Gregory. Agradezco mucho su audiencia, porque cuando tenemos, como es usual, interesantes contertulios, interesantes invitados, pues usted aprovecha su tiempo antes de ir a dormir. El tema de hoy, con la persona que lo va a tratar, no es una excepción a lo que acostumbramos a entregarles a ustedes como calidad de programa. Vamos a hablar de inteligencia artificial con José Armando Tavares, quien es socio, director de BDO Digital acá en República Dominicana y por demás es el presidente fundador de Libertad Digital. Como ustedes ven, todo ha de tener que ver con temas tecnológicos y el área digital. José Armando Tavares, primer director ejecutivo del Instituto Tecnológico de las Américas, una cara también bastante conocida, salvo por los jóvenes de 18 años. Así que encantado y satisfecho, José Armando, que hayas estado acá en este momento en la hora con Gregory. Gracias por venir. No, gracias Gregory, para mí es un honor estar aquí. Es bueno reencontrarnos. Yo creo que fue Dios que nos hizo reencontrarnos. Nos vimos ahí en un escenario, en un antedespacho de una figura muy importante del país y bueno, pues el hecho de compartir contigo en este espacio es una maravilla, es una bendición. O sea que encantado, encantado de hablar de temas de innovación, tecnología y futuro de la República Dominicana. Por supuesto. Y el futuro de la República Dominicana, cuando se trata de inteligencia artificial, hay que extenderlo y decir que el futuro del mundo es el futuro del mundo está relacionado con la inteligencia artificial, José Armando. La respuesta corta es sí, indudablemente. De hecho, qué casualidad, he tenido un día obviamente de mucho trabajo, de muchas labores, y en la mañana tuve una reunión donde estaba sentado en una mesa, almorcé con 3 sacerdotes católicos, y cuando estábamos conversando salió a la mesa el tema de la inteligencia artificial, como obviamente me he especializado yo en el último año sobre todo, sobre inteligencia artificial y ciencia de los datos. Yo fui el que creé el Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial y Ciencia de los Datos. Lo lanzamos en el primer cuatrimestre del año 2019 en el ITLA. Y bueno, las posteriores carreras que ahora están corriendo en esa institución donde yo serví unos 16 años. ¿Hasta qué año? Yo entré precisamente, el primer director ejecutivo fue Sergio Antonio Urión Mejía. Tengo que aclararlo porque Dije después... entonces errado el No, dato. tranquilo, tranquilo. Porque en realidad, bueno, y es importante porque Sergio, que es un amigo, seguro que si escucha esto me lo va a reclamar. El primer director ejecutivo fue Sergio Antonio Urión Mejía, nombrado mediante decreto en diciembre del 2000 por el presidente Hipólito Mejía, su tío. Aunque el presidente Fernández inaugura el ITLA, o el ecosistema Parque Cibernético ITLA, presidente Fernández el 13 de agosto del año 2000, pero a los 3 días deja el gobierno y lo asume Hipólito, y el primer director ejecutivo es precisamente Sergio Antonio Urión Mejía, amigo. Nos conocemos del colegio, estudiamos juntos en el colegio. Él me lleva un año, importante, yo siempre aclaro, es más viejito que yo en un año. Pero efectivamente, cuando yo asumo, terminado de contestar tu pregunta, en agosto del 2004, yo soy designado como director ejecutivo por Monseñor Agripino Núñez Collado primero, que era el presidente del patronato ICLA, y luego soy confirmado mediante decreto en septiembre de ese mismo año, y salgo en agosto del 2020. Pero ¿qué pasa? El ICLA, en esos primeros 6 años de historia, no era institución de educación superior, sino que fungía como si fuera los gringos le llaman eso, Instituto de Formación Técnico Profesional. Es decir, como un instituto vocacional en el área de tecnología. Se rige todavía por un patronato? No, es correcto. Y en el año 2006, entonces, bueno, después de un año y medio de arduo trabajo, tuve como persona que me acompañó, consultora en el área académica, la ex rectora de INTEC, Altagracia López, una académica, una matemática, una persona también extraordinaria. Pues hicimos que el ITLA fuera reconocido en el año 2006 como Instituto Técnico de Educación Superior. Entonces, por eso entonces es ya regido por el MESIT,
que en aquel momento era el CECIT, el MECIT, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con carreras validadas por el MECIT de Educación Superior. Y por tanto, la gente dice, no yo, la gente dice que soy el primer rector, porque efectivamente rector, se le llama rector a una persona que dirige una institución de educación superior. Correcto. En este caso, según la ley 139.101, o una institución técnica de educación superior, que es el ITLA, que da titulaciones superiores de 2 años. Se gradúan con tecnólogo técnico superior y por eso es que son convalidables esos 2 años para poder completar una ingeniería en cualquier universidad, tanto en el país como en el mundo, los egresados del ITLA. Entonces, tú me decías con respecto a el ITLA, efectivamente, durante todos esos 16 años yo tuve la oportunidad de servir a la patria, de servir a la juventud dominicana a través de una formación tecnológica de excelencia y calidad. Tuvimos el privilegio de dejar el ITLA con 3.800 estudiantes inscritos, con prestigio y obviamente pues... Pero lo más importante, lo mejor del prestigio del ITLA son esos muchachos y muchachas. Juventud dominicana del más alto nivel. Muchachos muy buenos. Y yo tuve también el honor de servirles. Sí. Qué bueno que hicimos prácticamente un paréntesis en el tema de la inteligencia artificial para referirte al ITLA, porque verdaderamente quien conoce del ITLA, pues lo menos que le amerita es rendirle respeto, porque lo que emana intelectualmente y profesionalmente de ahí, pues es de lo mejor. Y verdaderamente aquí hay personas egresadas del ITLA que son excelentes profesionales y exitosos en todos los sentidos, incluyendo el económico, y qué bueno que el ITLA existe. Entonces, continuando con el tema de la inteligencia artificial, ¿qué es? ¿Qué tan importante es? ¿Qué se avisora para un futuro? Sí. ¿Qué es para que el televidente pueda entenderlo, el que no es tecnológico, pero que todos los días oye hablar hoy de inteligencia artificial? ¿Qué es, José Armando? Que precisamente en tu pregunta, pertinente y más que importante, te decía fuera de cámara que efectivamente es el tema tendencia actualmente en el mundo de la tecnología. Todo, revistas, publicaciones, inversión, la mayor cantidad de dinero invertido es en startups o empresas de emprendimientos de base tecnológica en el área de la inteligencia artificial o IA. Y te comentaba que esta mañana estaba reunido con 3 sacerdotes almorzando con ellos. Y vino el tema de la inteligencia artificial. Y sobre precisamente qué deparaba en el futuro, porque imagínate tú, ¿dónde queda la fe? ¿Dónde queda efectivamente la antropología, la visión, el concepto de lo que es un ser humano desde la perspectiva de la IA? Y es importante la IA. Más que muchas innovaciones que han ocurrido en los últimos 10, 20 años, porque también impacta a esos niveles. Es decir, si el ser humano es capaz de construir una máquina pensante, de construir una máquina que emule a la perfección la inteligencia humana, ¿qué pasará en el futuro con el trabajo, con la educación, con la salud? ¿Qué pasará con el ser humano? Porque si esas tecnologías pueden recrear este escenario en el que estamos, muy bonito por cierto, y puede crear artificialmente 2 avatars o personas, ya sea que nos clone a nosotros o que cree algo, como están estas influencers que uno cree que son reales en las redes sociales y no, son chicas creadas y chicos creados con IA, no son reales, no existen. Y que la misma IA ponga texto, ¿verdad? Ponga voz en nosotros, mediante voces creadas o voces clonadas. Entonces, ¿dónde está el ser humano? ¿Dónde queda el ser humano? En términos de sus roles tradicionales. Entonces, la IA es una innovación tecnológica que tiene hoy el poder y la posibilidad de cambiar radicalmente la forma en que vivimos, la forma en que nos entretenemos, nos educamos, hacemos comercio, pero sobre todo también la forma en que nosotros nos concebimos nosotros mismos, la forma en que, en otras palabras, existimos en este planeta y en el universo. Tan amplio, eso que estás diciendo, correcto, será la inteligencia artificial. Tan amplio. Muchas de las cosas se ven hacia futuro, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Ya lo estamos viendo.
Porque estaba yo hablando con esos 3 sacerdotes católicos. ¿Qué me decía uno de ellos cuando ya estábamos cerrando la conversación? Que él entra en la herramienta, creo que fue ChatGPT que mencionó, o cualquier herramienta de IA. No, mencionó Copilot. Y él le preguntaba a la IA, mira, yo tengo que dar una homilía sobre las bodas de Caná, Evangelio de San Juan capítulo 2. Ármame una homilía. Y la inteligencia artificial le construye una homilía. Mira, es muy larga. Escríbeme una homilía que yo no pase de 5 minutos diciéndola. También, por ejemplo, la IA me decía... Perdón, ¿y esa homilía qué tiempo le tuvo de respuesta su aparato? Milisegundos, o sea, milisegundos. O sea, ¿le respondió inmediatamente? Las inteligencias artificiales generativas, es decir, las herramientas de inteligencia artificial generativa, tienen el poder, gracias a los avances algorítmicos que se han dado en los últimos... Por ejemplo, el Transformer, que es el núcleo tecnológico algorítmico detrás de sobre todo de las IAs generativas conversacionales, como por ejemplo ChatGPT. Ese algoritmo es fruto de un paper científico del 2017-2018, me parece. Es decir, los avances son muy recientes, pero se está investigando y avanzando en IA desde el 1950. Y ya desde el 1800 ya, Charles Babbage, Ada Lovelace, que es una madre de la programación y de la ciencia computacional, ya ellos estaban envisionando la posibilidad de construir una máquina pensante, una máquina que esos procesos que solamente eran reservados al ser humano, como la capacidad de procesar información, calcular a una alta velocidad, un gran volumen de datos. Y mira, fíjate, Gregory, al final del día, desde los inicios de la civilización, el ser humano ha hecho eso. El ser humano... Pero no había tecnología. No, claro. Había tecnología, pero no tecnología digital o tecnología de la información. Donde quiera que hay talento, creatividad para modificar algo, ensamblar varios componentes para lograr un objetivo concreto, eso es tecnología. O sea, aplicar técnica para construir una herramienta tecnológica. Por ejemplo, los primitivos que habitaban en las cuevas empezaron a descubrir que algunas piedras, si se frotaban y se afilaban, podían convertirse en herramientas con las cuales tú podías cortar un pedazo de carne cuando cazaba un animal, etc. Eso no lo pueden hacer con las uñas, no lo pueden hacer con las manos, sino que ya en el ser humano había una capacidad, un talento para coger los materiales de su entorno, las piedras que encontraban en los ríos, algunas especialmente eran más flexibles a la hora de ser pulidas, de ser talladas, de ser modificadas, y a partir de ahí empezaron a surgir las primeras herramientas o utensilios de los seres humanos primitivos. Desde ese momento hasta nuestros días, toda inventiva humana es construir dispositivos, equipos, esta mesa, esta silla, este vaso, este micrófono a través del cual estoy conversando, estoy hablando. Todo es producto del ingenio humano. Que lo interesante del producto del ingenio humano es que nos permite sobrepasar nuestros límites. El ser humano no puede volar. Bueno, nos obsesionamos con esa posibilidad. Óyeme, qué bueno sería que en vez de recorrer los mares, pudiéramos volar como las aves. Por encima de los mares. Por encima de los mares. Entonces, un grupo de gente talentosa se enfoca en esa meta y construye una herramienta tecnológica, en este caso una aeronave, que puede surcar los cielos. Entonces, los medios de transporte, el aire acondicionado que estamos disfrutando, climatiza este ambiente. O sea, cómo yo puedo modificar artificialmente el clima para acomodarlo a un clima más confortable en una zona de calor o en una zona de mucho frío, la calefacción. Entonces, si observamos toda invención humana,
Es tecnología aplicada para solucionar un problema concreto y sobre todo para vencer los límites humanos. El ser humano tiene un límite de velocidad al momento de transportarse, un límite para correr, no puede correr más de ahí. Para levantar pesos. Para levantar pesos, los tractores, etc. Ya. Entonces, tomando eso como referencia, ¿la IA qué hace? Bueno, supera digamos que, realidad humana. La capacidad que tiene el ser humano de crear texto, de crear audio, de crear video, de crear imagen. Y entonces, mediante un algoritmo, que no lo vemos porque es transparente al usuario, pero es creado por un ser humano, mediante un conjunto de instrucciones basadas en una tecnología nueva que se llama redes neuronales artificiales, deep learning, machine learning, diferentes tipos de disciplinas tecnológicas, construyen herramientas que permiten hacer porque claro, nosotros podemos hacer una carta y la podemos hacer de manera, dependiendo del talento y la educación de cada quien, de una forma extraordinaria. Pero ahora tenemos herramientas de IA, que solamente podemos hacer los seres humanos, con una serie de 2 o 3 instrucciones, enter, pues nos construye la carta dirigida al que le dijimos, firmada como decíamos, nada más tuvimos que dar el tema y el tono y construyó en pantalla como si tuviéramos una interfase de WhatsApp, pero realmente es una interfase de ChatGPT o de Gemini o de Copilot. Construye texto de una forma rapidísima y con mucha precisión. Cualquier pregunta que pueda yo hacerte sobre inteligencia artificial se va a quedar corta ante la magnitud de lo que significa la inteligencia artificial. Ahora bien, de esto que estamos hablando ahora, ¿por qué explota ahora? ¿Por qué surge ahora? Y digo ahora en el presente. ¿Qué tiempo tiene eso? ¿1 año, 2 años? Pregunta brillante. Mira, vamos a ver sobre la historia de la IA, ¿verdad? Se empieza a envisionar, la mayor parte de los libros académicos citan los inicios de la IA en el 1950. 1950. En esa década, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque lamentablemente uno de los momentos de mayor avance tecnológico en la humanidad en el último siglo, en los últimos 100 años, se dan normalmente en tiempos de guerra. Porque el ser humano concentra mucha inversión en desarrollar tecnología al servicio de, obviamente, los ejércitos, del armamento, porque se quiere ganar la guerra. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, donde se avanzó muchísimo, es en el cifrado y descifrado de encriptación. Por ejemplo, los temas de Alex Turing y esas cosas. Exactamente. Precisamente a la Turing le dicen el padre de la IA. Porque él es que inventa el test de Turing, que es una forma simple, elegante, de verificar si tú estás frente a un sistema inteligente. Uno de esas 3 preguntas es precisamente de que los seres humanos no puedan distinguir si es con un ser humano o con una máquina que está hablando. Entonces, eso es una de las características que debe tener una IA para llamarse que realmente es inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, en esa década, de las décadas posteriores, existieron 2 grandes corrientes de investigación. Pero la meta era, de todos los científicos que se especializaban en ese ramo de las ciencias computacionales, era construir una máquina pensante, construir un algoritmo, un software que fuera inteligente. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. Entonces abordaron fundamentalmente desde la perspectiva de 2 grandes líneas, que no viene al caso de explicarlas, pero en la medida en que gran parte de lo que hace el ser humano, primero lo sueña, luego lo modela, y cuando no hay tecnología que pueda llevar ese modelo a la realidad, se queda todavía ahí, se va haciendo investigaciones y demás. Entonces, contestando tu pregunta, ¿por qué ahora? Porque en este momento de la historia, los aspectos necesarios para que se dé la inteligencia artificial ya se han desarrollado. El Internet, que permite construir lo que se conoce como computación en la nube, que son un montón de servidores esparcidos por todo el planeta, que combinados generan una enorme capacidad de cómputo, de procesamiento, de almacenamiento de información y de datos y de acceso a esos datos. Entonces, mejorada la capacidad de almacenar datos, la capacidad de procesarlas,
esos datos, la capacidad de compartir y acceder a esos datos, todo eso combinado con un algoritmo construido intentando emular el cerebro, porque hace 60 años neuroscience, las neurociencias no estaban tampoco desarrolladas. La neurociencia aplicada a la educación, a la psicología, todo eso, es algo relativamente reciente, como rama. O sea, científicos efectivamente han estudiado el cerebro por siglos, pero entender cómo funciona el cerebro es algo de los últimos 100 años y sobre todo los últimos 50 años. Mientras más avanzamos en el entendimiento del cerebro, eso permitió que ingenieros informáticos pudieran construir algoritmos que emularan ese funcionamiento, que combinado con esas tecnologías de hardware, poder de computación, almacenamiento de memoria, etcétera, este celular, que tú tienes uno mejor que el mío, pero bueno, este celular tiene hardware, que es lo que suena, los equipos, lo que vemos, pantalla, etcétera, botones. Tiene dentro una serie de circuitería, chips, ¿verdad? Tiene capacidad de almacenamiento y tiene capacidad de procesamiento. Hay un chip que procesa la información. Cuando tú le das un clic a un botón, a una aplicación, abre, etcétera. Entonces, este teléfono tiene mayor capacidad de computación que lo que tuvo la computadora que envió a la primer Apolo a la Luna. Wow. Entonces, en relativamente poco tiempo hemos avanzado enormemente. Y de hecho, este teléfono tiene IA instalada. IA bruta, IA, inteligencia artificial débil, digamos. Estrecha es la palabra. ¿Por qué? Porque es inteligencia artificial que, por ejemplo, te permite el reconocimiento de voz. Tú le dices, Siri, llámame a Gregory Caimares. Y ella marca el teléfono. Gregory, y te marca. ¿Y a quién José Armando le ha tocado en este momento capitalizar y convertirse en la persona o la empresa que rompió la piñata para que se masifique la IA? Precisamente. Había muchos en esa carrera. Ajá. Y resulta que en noviembre del 2022, aunque antes se conformó OpenAI primero como fundación, centro de investigación sin fin de lucro. Ahí puso dinero Elon Musk, ahí puso dinero Microsoft, ahí puso dinero Sam Altman, que es el CEO y co-founder de OpenAI. Habían varias empresas en eso, Google, Microsoft. Pero resulta bien el caso. Una carrera, imagino, despiadada. Una carrera... hay un alto nivel de competición entre los gigantes tecnológicos. Entonces, ¿qué pasa? Que en noviembre 2022. Del 2022 se libera, se lanza, se pone en producción, disponible del público en general, en la primera versión de ChatGPT, que es la herramienta de inteligencia artificial generativa de OpenAI, que se conoce como un LLM, Large Language Model, un modelado de lenguaje natural. Es decir, en otras palabras, es un chat que emula una conversación entre uno que es un ser humano y la IA, que es la que te responde, interactúa contigo cuando tú le dices, ¿quién es Gregory Caimares? Mira, dame un guión para el programa de mañana jueves, porque viene aquí el presidente Luis Abinader a saludar a Gregory Caimares y él le va a preguntar sobre esto y esto. Y automáticamente, en función de todo lo que ha aprendido, porque las IAs no aprenden solas, tienen que ser entrenadas con data, y entonces ella tiene la capacidad, y en la medida que va pasando el tiempo, más aprende y mejor es el algoritmo de responderte. Y tú decís, bueno, pero ¿es un ser humano o es una máquina que me está respondiendo? Porque entiende lo que le digo, me responde en función de lo que le digo, me construye, me genera texto en función de las instrucciones que le indico. Estamos pues frente a una inteligencia artificial generativa que da un paso hacia adelante en esa disciplina tan extraordinaria que promete cambiar el mundo. Has mencionado en diferentes ocasiones inteligencia artificial generativa. ¿Qué significa ese término? Sí, es importante. A mí me gusta ponerle el apellido, porque efectivamente antes del noviembre del 2022 existía inteligencia artificial. Te cuento que yo, por ejemplo, en el año 2005 estuve en Chile en un summit, en un research summit, en un congreso de investigación de Microsoft. Y ahí nos enseñaron varios demos de lo que Microsoft está haciendo en el campo de la investigación tecnológica. Y yo
recuerdo perfectamente como hoy, cómo nos enseñaban un demo de un software que permitía hacer reservación de vuelos con lenguaje natural. O sea, yo llamaba un teléfono, alguien me respondía, señor Gregory Calmares, ¿cómo está usted? ¿En qué podemos servirle? Mira, yo quiero viajar de Santo Domingo a Miami. Perfecto. ¿A qué día usted quiere? Yo quiero viajar el viernes y regresar el domingo. Muy bien, tenemos estas opciones. Puede irse a las 9 ¿Eso de no la era un mañana. humano? Era un humano. Estaba respondiendo un software de inteligencia artificial, porque debajo de las ramas Hace de 20 inteligencia años artificial, de eso. sí, debajo de, bueno, un poquito menos, pero bajo la sombrilla de la inteligencia artificial está todo el tema de reconocimiento de voz, Ya. está todo el tema de reconocimiento, se llama visión artificial. Todos esos aplicaciones que tú con la cámara de tu teléfono, tú puedes poner la cámara encima del objeto y te dice qué objeto es, qué color tiene, etcétera. Todo eso es visión artificial, que mediante un algoritmo de IA, de inteligencia artificial, porque fue entrenado así, puedes reconocer los objetos que están. Todos esos mecanismos de seguridad física que hacen supervisión y van detectando caras, todo lo que es, por ejemplo, reconocimiento facial. Porque todo eso es la combinación de hardware, software y algoritmos inteligentes, pero una inteligencia estrecha. ¿Mm? La inteligencia artificial generativa, que es lo que provoca el wow, el asombro en la mayor parte de la población, es que es fácil de usar. Hay que nada más indicarle instrucciones. No está determinada por un conjunto de instrucciones físicas o únicas. Por ejemplo, el Siri que yo tengo instalado en mi teléfono reconoce mi voz, pero solamente eso es lo único que hace. Pero con ChatGPT yo puedo pedir una carta, yo puedo preguntarle algo sobre matemáticas, yo puedo pedirle que me explique un problema, yo puedo que me revise un texto y me lo mejore, yo puedo pedirle que me ayude a, como profesor a aprender mejor cómo programar en Java. Es decir, es una inteligencia artificial generativa que simula una conversación y que genera texto, en este caso, autogenera mediante el algoritmo que ya tiene instalado y entrenado. Bien, José Armando Tavares, hagamos una pausa. Escuchándote hablar, mientras va el desarrollo de la conversación, me siento, no sé si pequeño ante todas esas cosas amplias que comentas, porque verdaderamente la inteligencia artificial pienso que nos va a sustituir en muchas cosas y eso puede dar terror, puede dar miedo. Inteligencia artificial hoy en la hora con Gregory, José Armando Tavares. No se mueva de ahí. Interesantísimo. Venimos en breve.